Comienzo, ¿verdad? Pero no sin antes tener una oración. ¿Qué te parece? Seguro que sí. Bueno, familia, ahí donde se encuentren, vamos a inclinarle el rostro y vamos a conversar con Dios, a invitarle a que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, que nos capacite y nos dé claridad de pensamiento para poder llevar este tema que muchas veces es poco complicado y el enemigo a veces se interpone. Oremos, familia. Querido Dios y bondadoso Padre, nuestro Dios, cuán agradecido estamos en esta noche, porque reconocemos que tu presencia está en medio nuestro y que tu Santo Espíritu es quien nos dirige. Amén. Te pedimos, mi Dios, que en este momento que vamos a hablar un tema, el tema del ocultismo, te pedimos, mi Dios, que nos des sabiduría y entendimiento y claridad de pensamiento para poder exponer las artimañas del enemigo y no caer en ellas. Padre, y si en este momento hay jóvenes aquí y hay personas aquí que estén envueltos en las garras del enemigo, te pedimos por libertad. Mi Dios, en este momento que vamos a exponer el tema, úsanos y háblanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tema tan delicado, ¿verdad? El que nos tocó. Este tema en realidad no es como un tema, esto más bien es como una introducción para nosotros poder tener la oración intercesora, porque esto es un tema que es tan profundo y tan extenso que yo creo que nos llevaría horas para poder exponer todo lo que por lo menos tú has conocido, ¿verdad? Para la gloria de Dios. El tema del ocultismo y los engaños espirituales en adolescentes y jóvenes es más relevante de lo que parece, especialmente en una generación que está tan expuesta constantemente a contenido tanto como en redes sociales, como en entretenimiento y en tendencias que muchas veces nosotros normalizamos como que esas prácticas espirituales, como que ya para nosotros eso ya es como algo común, es normal y no tenemos el discernimiento de esto. Así que en esta noche vamos, aunque sea un poco, a profundizar de este tema, porque este tema no es algo que es solo espiritual, sino que también es algo emocional, es psicológico y también es cultural. Y entender eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como padres a tener más autoridad para poder enseñar, aconsejar y administrar a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros adolescentes. Te pregunto, mi amor, ¿qué es el ocultismo y qué hay realmente detrás de él? Mira, la palabra mismo ocultismo se define por sí misma o podemos tener como una idea. Porque, ¿qué dice? Ocultismo. Es algo oculto, Oculto, ¿verdad? Son métodos los cuales el enemigo siempre ha utilizado. Son métodos los cuales te presenta una cara frontal, pero detrás, en lo oculto, hay algo diferente a lo cual te puede dirigir la vida. Sí. Y entre ellas podemos mencionar varias, de las cuales la Biblia misma también menciona. Pero diciéndolo así acá, por ejemplo, la lectura de las cartas, las lecturas de las cartas, son medios los cuales también es un tipo de ocultismo, la astrología, el horóscopo, el dejarse llevar que si por los astros, las estrellas, la brujería, la hechicería, que son cosas que están bien de moda ahora mismo porque vemos como el cine lo promueve, pero a un nivel que se ve como si fuera lo mejor de los mundos. Sí, hoy día en las películas la mayoría tiene lo que es espiritismo de muchas maneras. Lo que pasa es que hay cosas que no son bien explícitas, pero para el que se ha dedicado a conocer, como lo has hecho tú, tú logras identificar dónde hay ocultismo, espiritismo y todas esas cosas. Y lo interesante es que el engaño se vuelve más, ¿cómo decirlo? Más engañoso porque te presentan como que es algo bueno. Te lo presentan como soluciones
o te lo presentan como que es divertido. Ujú. Entonces ahí es donde los jóvenes, ese es el área que el joven es captado por eso, ¿verdad? Entonces eso le llama la atención y ven este tipo de cosas, brujería, lo que la Biblia prohíbe, como cosas divertidas o cosas buenas o como cosas que es inocente, que eso, esa es la parte más peligrosa. Ujú. Las invocaciones, los rituales, porque en muchas de estas películas hoy en día se presentan rituales que son reales. Ujú. Y muchas veces pensamos que este tipo de películas únicamente verla es simplemente verla porque es una película. Pero no saben que ciertas invocaciones, al tú ver la película, abres puertas a tu hogar y Eso a es tu vida. así. El uso de amuletos, de energía, que por Ujú. ejemplo se utiliza mucho, que es para las malas vibras, como dicen, para las Ujú. malas vibras, para Ujú. que cuando te echan como por ejemplo algún brujo o un mal ojo o Ujú. cosas, o te desean algo mal, pues ese amuleto te protege de todo eso. Ujú. Los juegos espirituales, como uno de ellos que pudiéramos mencionar, la Ouija, el Charlie Charlie también. Sí, eso. Y con la Ouija Ujú. nosotros tuvimos una mala experiencia también, que estuvimos envueltos, mi familia, y vivimos unas situaciones ahí bastante complicadas, la Ujú. cual la Ouija se presenta también como algo bueno, como que tú estás hablando con seres que han muerto, y lo cual es un engaño. Ujú. Simplemente son puertas abiertas que después terminan influenciando en tu mente. Sí. El ocultismo no es solo curiosidad espiritual, bíblicamente está condenado con lo que Ajá. la palabra llama adivinación, la hechicería y consultar a espíritus. Son Ujú. cosas que la palabra prohíbe y eso lo pudiéramos ver en Deuteronomio capítulo 18, del 9 en adelante, de cómo Dios dice que no practiquemos este tipo de abominaciones. Y hay un Ujú. punto ahí bien clave que Dios, que es clave que Dios le llama a esto abominación. Sí. Abominación. Ujú. ¿Por qué es abominación para Dios? Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque estos son métodos los cuales el enemigo utiliza para engañarte a ti. A Dios Ujú. no le agrada que tú seas engañado. Ujú. Porque Dios presenta todo con claridad. Dios Ujú. presenta todo con para que te vaya bien. Sin Ujú. embargo, estos tipos de prácticas lo que hacen es al revés. Se Ujú. presentan como bueno, pero después terminan haciéndote algo malo en tu vida. Y la raíz de todo esto, lo mejor que podemos hacer es buscar una buena dirección, una identidad, pero con este tipo de prácticas las pierdes y dejas afuera a quién, a Dios. Ujú. Así mismo es. Y aunque muchas veces se presenta, porque pasa, se presenta como algo inofensivo o como algo curioso, en realidad estas son cosas que abren puertas espirituales que pueden afectar tanto la Ujú, mente, las emociones y también la vida espiritual. ujú. Te pregunto, ¿cómo es que operan los engaños espirituales? Mira, ¿cómo operan estos engaños? Haciéndote creer varias cosas. Lo primero, no es malo, Ujú. no es malo. Ujú. Te hace verlo como algo bueno. Solo es una energía, Ujú. solo es una energía. Esto es para tú conocerte mejor en tu interior, para tú Ujú. conocerte mejor. Otra también, Dios está en todo, Dios lo permite todo, no importa cómo lo busques, Dios te acepta, Dios está ahí. Entonces, el engaño de esto es que tú pienses que Dios aprueba esto. Ujú. Ahí está Como, el gran problema. como lo que es la magia blanca, ¿verdad? Que la Ujú, gente dice, no, la magia blanca es magia buena. ujú, Y esas personas hasta hablan de Dios y te echan la bendición y Dios te bendiga y hablan de Dios, pero una cosa, ¿verdad? ujú. Este, que si tú vienes a ver es como que lo disfrazan, tú sabes. Exacto. Se disfraza de esa forma. Y otra que pudiéramos decir, como por ejemplo la Ouija, es solo un juego. Ujú.
Ajá, Eso es un juego. ajá, Pero lo exactamente. interesante es que poco a poco se crea una dependencia espiritual falsa de este tipo de cosas. Ujú. Este, se confunde la verdad con la mentira. Como dice la Biblia, a lo bueno llamarán malo y a lo malo lo llamarán como, lo llamarán bueno. Entonces, este tipo de estrategia que utiliza el enemigo Ujú. distorsiona o confunde la forma en cómo puedes ver el mundo espiritual. Y eso es lo más engañoso de esto. Y una verdad poderosa para enseñar, ¿verdad? Miren cómo trabaja el enemigo. El enemigo no va a llegar diciéndote, Ujú, yo vine aquí para destruirte, ujú, para hacerte daño, para hacerte mal. Tú sabes, no. Él no te lo ujú, va a decir ni te lo va a mostrar, sino que él va a llegar diciéndote, yo lo que vengo es ayudarte, yo te voy a ayudar. ¿Tienes un problema? Esta es la solución para ti, para que te vaya bien, para que tú prosperes, ujú, ¿verdad? Cuando te dicen, ve y hazte este brujito, que esto te va a ayudar en lo económico, ujú. yo tengo todas las respuestas a todas tus preguntas, tú sabes. Pero te pregunto también, ¿cómo es que puede entrar ese engaño a la mente de un joven? Mira, son como decimos, las avenidas del alma. Ujú, Ojo, oído, tacto. ujú, Pero las más comunes son los ojos ujú, y los oídos, ujú, ¿verdad? Y después de los ojos y los oídos se convierte en lo que ataca más, que son las emociones, que ujú, son las emociones. Y uno de los medios por los cuales podemos ver, ¿verdad? Que son los medios de comunicación hoy en día, como por ejemplo el TikTok, ujú. Instagram, Netflix, ah, que ahí se presentan ciertas rutinas espirituales, la Sí, manifestación, energía, lo que te conecta supuestamente con el universo. el Harry Potter, tú sabes, por ejemplo. Exacto, ese tipo de películas Ujú. estimulan eso. También las enseñanzas que se están viendo hoy, que son bien comunes, como por ejemplo la yoga. Ajá. Hay ciertas prácticas que se ven como sanas, como buenas, pero es porque no se conoce el trasfondo de eso. Ujú. Y por ejemplo, la yoga eh, se ve como buena porque son ciertos tipos de estiramientos. Ajá, Una como de cosa relajación de la mente, de tu exacto. reflexionar y tengo entendido que hasta sienten una paz y Sí, todo. sí, el detalle es que muchas veces no se conoce el trasfondo de esto. La gente Ujú, piensa que el yoga hoy en día, que se practica mucho y se enseña mucho también en las ujú, películas, este tipo de cosas significa yog, que yog, y yog es unir. ujú, No sé si recuerdan cuando Jesús decía, toma mi yugo, ujú, porque que Dios te invita a que te unas con Él, ujú, a que camines con Él, que ujú, era un yugo lo que ponían a los bueyes, ¿verdad? ujú, Para arar, ponían dos bueyes y entre los dos hacían el trabajo, no uno ujú, solo. ujú, Pues por lo tanto, la carga de Dios, como dices, ujú. es ligera, porque está junto con Él, ¿verdad? Pero la yoga viene de esa palabra de yo, que es unir, es Ajá, unir. Y ujú, muchas veces no pensamos que es eso, es simplemente meditar, pero no, yoga significa unir. A la vez que tú comienzas a practicar la yoga, tú te estás uniendo a un mundo ujú, espiritual y no te das cuenta de eso. ujú. No te das cuenta Tristemente. de eso. Ujú, Entonces, eso se siente como si fuera un tipo de estiramiento. Lo que pasa es que la gente no sabe que este tipo de estiramiento, cuando tú vas a de dónde nace la yoga, es religión. Y lo que están haciendo sin darse cuenta es un tipo de ritual. sí, están Hay practicando como una religión sin ellos como darse sin ellos cuenta. darse cuenta están Ajá, practicando una religión. Y hoy ujú, en día a los jóvenes esto se les fomenta mucho, como sí, liberación de estrés, liberación de ansiedad. Y yo no digo que no ayuden en esas áreas, ujú, pero lo que no se dan cuenta muchas veces es que en esas áreas ayuda, pero es porque te estás conectando con un mundo espiritual, ujú, sin que te des cuenta. Y esas son las cosas que se están fomentando hoy en día. Eso quizás en otro programa quizás pudiéramos profundizar mucho más porque en sí, este momento, pues, ¿verdad? sí, yo sé que Dado ese el tiempo, tema, sería bien abarcante y bien interesante. Hay muchas personas inclusive que han terminado en depresión practicando yoga y no entienden el por qué. mira Lo que para no allá. saben es que se están conectando, están yoga, Ujú. están uniéndose con un mundo espiritual.
Ahora, no lo ven como algo oscuro, sino que es algo cool y moderno, Ajá, ¿verdad? sí, Porque hoy así en es como día ellos se está lo ven. presentando Ujú, eso así, ¿verdad? ujú, Así que esa es la exposición, son los medios de comunicación, también lo que es la brujería y el espiritismo. ujú. Como mencionaste, Harry Potter y otras películas que fomentan mucho la brujería. Sí. Después nuestros jóvenes se confunden cuando ven este tipo de películas. ¿Por qué? Porque Ujú, ven a los actores como personas buenas, jóvenes, y lo que busca Hollywood es que creen simpatía con el personaje sí. y que creas esta simpatía con el personaje, pero no rechazas la práctica que hacen. Ujú, ujú, Entonces van los dos ligados, sí. el uno con el otro, y eso es peligroso. Entonces, ¿qué Ujú, sucede con eso? Que crea confusión en los jóvenes, porque cuando leen en la Biblia que los magos no heredaron el reino de los cielos, imagínate que ellos pensarán, oye, pero que Dios más malo si Harry Potter tan bueno que es. ujú, Pero lo que no saben es que esto es creado a propósito así, para que ujú. creen simpatía a los Sí. jóvenes, para que en cualquier momento que se sientan vacíos o algo, puedan ver esto como un método de cómo alcanzar una tranquilidad o una práctica diferente. De hecho, como está diciendo mi hermana Yolesia, ahí es donde entra lo que ella dice, los adolescentes sin discernimiento son fáciles de caer en todo Son eso. fáciles de caer, exacto, Y, porque no disciernen. ajá, entonces, este engaño entra en la mente de un joven, pero es como si fuese un proceso, es Un como proceso. de una manera que siempre es progresiva. Entonces, estábamos hablando de que primero Se hay una exponen, exposición, ¿verdad? exacto, Ellos se una exponen exposición. a todo eso. Ujú. Y entonces, ¿qué viene luego? Luego vendría la normalización, Ujú, porque primero comienza a contemplarlo, ujú, ¿verdad? ujú. Hay hay unos escritos que mencionan y dicen que por la contemplación somos nosotros transformados, Transformado. Ujú, ¿verdad? ujú, Lo que tú contemplas mucho, 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 a lo primero quizás no lo aceptes, pero luego por la mucha contemplación terminas acostumbrándote a lo que ves. ujú, Y luego de la costumbre viene lo que es la práctica. ujú, Y esas fueron las áreas en las cuales yo caí. Yo, ujú, mira familia, yo comencé con la música. Después de la música, yo quería conocer al artista que yo ujú, escuchaba. Después que conocí al artista que yo escuchaba, veía sus prácticas. ujú, Y luego que vi sus prácticas, yo después quise hacerlo. ujú. Entonces, este tipo de cosas comienzan así. Comienza después la normalización, ya lo que antes veías como malo, lo ves como común y normal. Ajá. Y después ya la práctica se te hace como bien normal. Recuérdense esto también, que es bien importante. Hubo un experimento con unos monos, ¿verdad? De ahí es donde viene el lema de Monkey see, Monkey do. Ujú, El mono ve, el mono hace. ujú, Y es que este mono hicieron unas pruebas, si mal no recuerdo, y creo que fue con un maní. Dicen que querían ver le habían conectado algo en la cabeza al mono y querían ver cómo ese mono, qué sucedía en su mente cuando el mono agarraba el maní ajá. y lo movía, qué áreas del cerebro se activaban. ¿Qué sucede? Que después ellos sin querer viene alguien y comienza a menear el maní. Pero el Ujú, mono esta vez no era el que lo estaba meneando. El mono estaba mirando quién lo estaba moviendo. Y saben que en el cerebro del mono comenzaron a activarse las mismas áreas como si el mono lo estuviera haciendo. Y el mono esta vez no lo estaba haciendo. El mono, otra persona estaba moviendo el maní. Pero sin embargo, en el cerebro del mono, el mono ujú, sentía o se activaba el área del cerebro como si el mono fuera el que estaba moviendo el maní. ¿Qué te ujú, quiere decir eso? Que el detalle es que la misma Biblia dice, el que mira a una mujer para codiciarla, habrá adulterado con ella. ¿A qué voy con esto? A que toda situación o toda acción primero comienza como en un pensamiento. ujú, El enemigo de las almas te lleva a que a través de las películas, a través de los medios de comunicación, tú comiences viéndolo. ujú, Pero lo que tú no sabes es que cuando tú lo ves, tu cerebro lo siente como si lo estuviera haciendo. ujú,
como Así si lo es. estuviera Ujú. practicando. El diablo no te tiene que llevar a quitarle la vida a alguien. Cuando tú ves una película de acción y tú quieres que el malo se muera, ya en tu mente ya tú lo estás asesinando. Ujú. El diablo no tiene que llevarte al acto ahí de momento y eso. Ya si en algún momento sucede el acto fue porque hubo un proceso en tu mente de que normalización, lo Ujú. comenzaste a colocar aquí y después que llegó a la práctica. Lo Ujú. mismo se aplica a la brujería, lo mismo se aplica a muchos tipos de prácticas. Comienza en la mente del joven, después lo normaliza y después lo lleva a la acción. Porque como dice el refrán, Sí. monkey see, monkey get. Monkey Monkey do. do. Ujú. ¿Ok? Sí. Y entonces también después que ellos llevan a cabo esa participación ocurre lo que es una dependencia. Ajá. Porque entonces ellos buscan respuestas ahí Ujú, que buscan más respuestas ahí antes que en Dios. ujú, O sea, en vez de ir primero donde Dios, donde van a ir a buscar respuestas es ahí. Entonces se vuelven emocionales también ujú. según lo que les sale. Exacto. O sea, ellos empiezan a vivir dirigidos por eso. Ujú, Por ejemplo, como hablábamos ahorita cuando estábamos hablando del tema, tengo una situación, voy y acudo a que me lean las cartas y me leen las cartas y me dicen mañana te vas a tropezar con una piedra. Puede que sea mañana como puede que sea pasado mañana o en ujú. una semana, pero te vas a tropezar con una piedra y te vas a caer. ¿Qué ocurre? Entonces viene, me sucede esto. Exacto. Me sucede y entonces ya mi vida se empieza a ir dirigida en base a todo eso. Todo lo que me A diga todo eso. eso, ya yo, ya mi vida es así. Va a ser lo Exacto. que él me diga, eso es lo que va a suceder. Y ahí es Ujú. a donde yo voy a ir porque quiero que me digan qué va a suceder con mi vida. ¿Qué hay detrás de eso? El detalle es que esto, como dijimos, hay puertas que se abren, hay seres que vienen y comienzan a rondear, Ujú, y estos seres se van a ocupar de que el engaño que ellos te sembraron se vea como real. ujú, Entonces comienza a suceder este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que esto te comienza a crear, como dijo mi esposa, una dependencia de las circunstancias o de las cosas y no de Dios. ujú, Entonces, este tipo de adrenalina este suspenso, esta cosa que te produce, te lleva a querer indagar más y más en lo que es el ocultismo. Y por eso ha habido muchas personas que han terminado en ocultismo y a profundidades bien terribles. ¿Por qué? Porque comenzaron primero con lo que era la contemplación, luego la normalización, después la práctica y después de la práctica se le vuelve cada vez más real porque este mundo comienza a ver manifestaciones. ujú, Entonces, ¿quién los saca de eso que ellos están experimentando y viviendo? ¿Cómo tú decirle a ellos, no, lo que tú estás viviendo eso es irreal? ujú, Eso no es cierto. ujú. Entonces crean una dependencia emocional de este tipo de práctica. Eso es bien peligroso. Ok, hemos hablado de algunas cosas que ya para nosotros decimos, pero esto existe desde antes. Ujú, En las lecturas de las cartas, esto, aquello, el espiritismo aquí y allá. Pero hay unas nuevas formas también, o otras formas de las que no hemos hablado, de modelos del ocultismo ujú, y que son muy importantes hoy. ujú. ¿Puedes mencionarnos por lo menos algunas? Mira, lo que le llaman la ley de atracción, la que tú eres el creador de tu realidad. Ujú, Vuelvo y te digo, estos son tipos de cosas que nos alejan de la fuente de verdad que es Dios. ujú, Esto siempre busca sustituir a Dios. Y ujú. este tipo de enseñanzas muchas veces se ven como si fueran enseñanzas las cuales, wow, subo de nivel espiritual. Sí. O esto me está dando una inteligencia más allá, o estoy más conectado con el universo y este tipo de cosas. Ujú, Entonces, hay otro detalle que es que el universo te responde. El universo te responde. ¿Y ujú, dónde queda Dios en ese lugar? ¿Me entiendes? ujú, Entonces muchas veces pensamos que ese universo que nos responde, que es la enseñanza de lo que es la nueva era, ujú, esa enseñanza de la nueva era que el universo te responde lo mismo
te hace pensar que Dios es todo lo que nos rodea y no que Dios es una persona. Y esto te separa de Dios, porque ya no dependes de Él, sino que dependes de lo que creó. Y eso se llama panteísmo. Sí, ves, eso es un tipo de Es un religión tipo de también, religión. en la que muchas veces hasta nosotros mismos, si no tenemos conocimiento y discernimiento, podemos caer y no nos damos cuenta. Pensando que le servimos al verdadero Dios, al Creador, Exacto. estamos practicando otro tipo de religión también. Entonces, inclusive, eso lo podemos ver hasta la película de Avatar. La película de Avatar, que ellos se conectan con un árbol. Ajá. Eso tiene que ver con eso también. Son formas que enseñan que el universo es Dios y que nos conectamos con la naturaleza. Y eso es lo que se llama la adoración a la naturaleza. Adoración a la creación y no al creador. Y eso es de ahí donde viene ese tipo de enseñanzas en estas películas. Por ejemplo, también las energías, las vibraciones, las energías positivas, negativas, eleva tu vibración. Eso es bien común que se menciona en la nueva era. Y sin embargo, lo que ellos llaman vibración, nosotros lo llamamos el mundo espiritual. Que muchas veces esas vibraciones que dicen que son negativas o positivas son seres espirituales acompañando a personas las cuales hacen producir ese tipo de emociones o presencia. Estas cosas suenan inocentes, pero sustituyen a la persona que Dios nos dejó aquí después que Jesús se fue, que fue aquí al Espíritu Santo. Este tipo de emociones y este tipo de decir como que la naturaleza me habla, como que siento una vibra, sustituye la obra del Espíritu Santo. Y eso es bien peligroso. Y hay otra que son los amuletos. Ajá. Y los objetos protectores, por ejemplo, vemos mayormente la juventud, y sí he visto muchas personas mayores, usando la pulsera roja o usando el ojo turco. Exacto. Eso por mencionar unos ejemplos. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Mira, es que todo ese tipo de objetos, la parte peligrosa es que son dedicados. Son dedicados. Y estos objetos son bendecidos hacen muchas veces ciertas oraciones, ciertos conjuros, los cuales dedican esas pulseras. Y cuando tú te las pones, tú le estás dando acceso a un mundo espiritual a tu vida. Entonces ahí pueden comenzar a suceder cosas también en tu casa y hasta a ti afectarte emocionalmente. Los jóvenes también muchas veces no conocen de esto y cargan ciertas cosas las cuales han sido dedicadas. Inocentemente, porque no saben, pero muchas veces estas cosas al atraer seres espirituales comienzan a influir en lo que es la mente y en las emociones. Y esto es algo que nosotros padres, ustedes que nos escuchan, ahora que están escuchando esto, identifíquenlo y vean, porque hasta nuestros jóvenes cristianos dentro de la iglesia utilizan eso. El supuesto ojo turco, y todo es por moda, porque es una moda o porque alguien dijo que esto me va a proteger, la pulserita roja, pero aquí hay algo clave y que es muy importante. Cuando ellos comienzan a utilizar eso, ellos están sin tal vez querer o sin saberlo, están restándole el poder a Dios. Ellos están queriendo decir, con eso me voy a poner esto para darle una ayudita a Dios, porque esto me va a proteger o me va a ayudar con las cosas con las que Dios no me puede ayudar. O sea, que estamos idolatrando a otro Dios también, estamos restándole el poder a Dios cuando Dios es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede proteger. O sea que esto es peligroso, no es cualquier cosa. El problema es cuando depositamos nuestra confianza en las cosas y no en Dios. Ahí es donde entra ese problema. Y hay pulseritas que a veces las personas hacen, y eso, los jóvenes y eso, que no son dedicadas, que no tienen que ver. Pero este tipo de, la creencia eso del ojo y todo ese tipo de cosas, ya eso tiene un trasfondo un poco más diferente. Que tengan mucho cuidado con eso. Y pues también, como hemos hablado acerca de la astrología, también están los juegos y los retos espirituales.
como estábamos hablando ahorita de la Ouija, y el Charlie Charlie también, Exacto. ¿verdad? Esas son cosas que abren puertas espirituales reales. Por último, o casi por último, eh, muchos jóvenes no llegan a esto, a lo del ocultismo, por rebeldía. Muchas veces se da el caso que ellos llegan por algún dolor, por alguna herida Sí. emocional que es la que comienza a abrir esa puerta. Ujú. ¿Cuáles podrían ser esas heridas emocionales que pudieran? Mira, muchas veces el no sentirse aceptado, el rechazo familiar o de amigos, no sentirse parte ¿verdad? Del conjunto familiar o de las amistades, sentirse como que es rechazado, lo que hace es que se aísla y para poder añadir a ese vacío a veces termina acudiendo a cosas ocultistas. Las cuales porque comienza a producirle ciertas emociones, cierta seguridad, necesidad de pertenecer, curiosidad también espiritual. Y hay un punto aquí que es bien interesante, también a veces por venganza. Eso es algo bien peligroso. Muchas veces, como por ejemplo, quisiera contar algo leve. Hubo una joven una vez que tenía una amiga y esta supuesta mejor amiga terminó estando con el novio de ella y ella en venganza quiso destruir a su amiga y terminó buscando en la brujería. Terminó entrando a la brujería para vengarse de su amiga y de su exnovio. Entonces a veces hasta por ese coraje, ese enojo y el no tener una guía segura en Dios, los lleva a acudir a medios los cuales después se arrepienten. Porque parte del hechizo que ella buscó que se le echara fuera que le dio a ellos una enfermedad de la piel bien terrible. ¿Qué pasa? Esta joven, después que se mudó a otro lugar y se olvidó que cuando tú haces, y esto oigan los jóvenes para que no se metan con este tipo de ocultismo. Esta joven se fue a casa de la tía y se le olvidó que cuando tú haces un ritual y haces ciertos pactos, tú tienes que finalizarlo. Y ella no lo finalizó. ¿Qué sucedió? Que lo que ella le deseó al exnovio y a la ex amiga, ella terminó recibiéndolo y ella fue la que murió. Por lo tanto, esto es serio, esto no es cualquier cosa y a veces sucede eso, ¿verdad? Lamentablemente. Así mismo es. Y bueno, me gustaría, ¿verdad? Que pudiéramos hablar un poquito. Les voy a mencionar por lo menos algunas de las señales de alerta, señales a las que nosotros deberíamos estar pendientes si observamos cositas así, ¿verdad? Que son las que nos pueden decir si nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están involucrados con lo que es el espiritismo o el ocultismo. Y esto nos puede ayudar a trabajar mucho con ellos. Por ejemplo, la obsesión con los signos zodiacales o las energías. O sea, si los vemos viendo mucho el tarot, buscando. Es más, yo creo que hasta viendo mucho de esas películas así que tienen que ver con todo eso, las brujitas, porque he visto mucho de series y cosas de brujas y cositas así. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. El uso constante de cartas rituales o declaraciones. Los cambios bruscos de ánimo sin ninguna razón. Exacto. Los miedos inexplicables, o sea, o ansiedad, o sea, no tengo algo de peso para que me dé miedo, o para que me tenga así, más que eso. El rechazo a lo espiritual bíblico, cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando no queremos ya nada con Dios, eso nos disgusta, no nos agrada, nos sentimos incómodos, eso puede ser una señal también. También la fascinación por lo oscuro o lo místico. Y también el aislamiento. El aislamiento. Y eso puede traer consecuencias espirituales reales, como cuáles serían, por así decirlo, ¿verdad?
Mira, eso puede traer lo que es principalmente la confusión espiritual. Eso trae mucha confusión espiritual. Y la confusión espiritual hace perder la sensibilidad por Dios. ¿Qué pasa? Pierdes esa sensibilidad. No ves a Dios tal como es. La obra del Espíritu Santo no se hace por lo mismo. Él puede estar hablándote, tocando tu corazón y tú para ti como que nada. Puedes Exacto. estar viendo cosas que están sucediendo y nada te conmueve. No, nada te conmueve. Entonces, eso te hace perder ese sentido de ver a Dios tal como es, que Dios es amor. Terminas en ataduras emocionales, mentales, en la opresión. Y la opresión es terrible, porque no siempre es posesión. No siempre es posesión, pero sí es una carga espiritual. Y eso es terrible, porque a estos seres les gusta producir eso mucho en los jóvenes. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esto? Empujar al joven a que llegue a su mente, que muchas veces lamentablemente se quiten la vida. Estas opresiones, porque se sienten confundidos y sobre todo al no ver a Dios tal y como es, no hayan esperanza en Dios. No ven a Dios como una solución a su problema, sino que ya no tienen salida. Y eso es terrible con estos seres. Son puertas abiertas a influencias espirituales negativas. Negativas. Y esto, ojo con eso. Y por último, ¿cómo nosotros podemos ministrar y ayudar a nuestros adolescentes? Mira, algo que a mí me ayudó mucho fue en mi relación con Dios. Yo antes me pasaba juzgando a Dios y me pasaba señalando a Dios y acusando a Dios. Quizás me verán así ahora, pero sí, en un tiempo yo pensaba bien negativo y estaba bien rebelde. Hasta que leí Jeremías 9 del 22 al 24. Y ahí fue donde, cuando Dios dice, ¿verdad? Te invita a que te pongas en el lugar de Él, en entenderlo. Y cuando Dios dice ahí en Jeremías de entenderle, ahí Dios mismo te está invitando a que te pongas en el lugar de Él. Para que tú veas que las cosas que Dios pasa, cómo no es comprendido, cómo es rechazado, y cuando te pones en el lugar de Dios uno dice, wow, Señor, y yo haciéndote esto. Imagínense a los jóvenes también, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ponernos en el lugar de qué? De ese joven. Cuando tú te pones en el lugar de ese joven, ahí ellos pueden sentir comprensión, es buscar entenderlo. Si lo confrontas sin amor, ¿qué pasa con el joven? El joven se va a cerrar, porque de igual manera, si a ti te confrontaran sin amor, tú también te cerrarías. Sí. Tú también te cerrarías. Muchas veces queremos buscar métodos los cuales aplicar a los jóvenes que a nosotros no nos funcionarían. ¿Qué debemos de hacer? Ponernos en el lugar de ese joven y ver qué me funcionaría a mí. Y lo que siempre a todos nos funciona, que nos hablen con amor. Y que nos entiendan y que se pongan en nuestro lugar. Y de que, y como diríamos, primero escuchar, luego guiar. ¿Ok? Que eso es bien importante. Ver el porqué del porqué, por qué ese joven está así. Y se acabó. Exacto. O porque es del diablo. Exacto. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que saber explicar el porqué de las cosas, qué es lo que hay detrás de todo eso. Y más importante aún, ¿qué dice Dios acerca de eso? Exacto. Así que mira qué interesante esto. Dios nos manda a que le enseñemos qué dice Dios. Pero ¿por qué Dios dice eso? Eso es bien importante. Por lo tanto, ¿a qué Dios nos está mandando? A prepararnos. Si nosotros le vamos a dar una respuesta a los jóvenes, nosotros tenemos que estar preparados para responderle. Ahora, si leemos en la Biblia que dice que no consulte a divino, astrólogo, mago, de esto, y yo le digo, no, ¿por qué no? Y él, pero pa, ¿qué de malo tiene? No, pues ¿por qué no? Porque yo dije que no. ¿Ustedes creen que eso es una respuesta que convenza? No. ¿Que eso es una respuesta? No. Dios siempre tiene un porqué
Y nosotros somos los encargados. Dios nos ha dado la autoridad de buscar y de investigar el porqué, para nosotros poderle llevar una respuesta sólida a ese joven. ¿Por qué no lo de los magos, astrólogos y adivinos? Porque Dios no usa esos métodos. Por lo tanto, si Dios no usa esos métodos y terminan en depresión, ansiedad, y le podemos buscar hasta testimonios de personas que han salido de eso, eso produce un engaño el cual te aleja de Dios y después terminas en desgracia y fracaso. ¿Qué pasa? Cuando podemos tener una base sólida y con testimonio, le podemos llevar seguridad a estos jóvenes y ahí ellos pueden tomar decisiones más sabias. Pero muchas veces si le decimos no, pues ¿por qué no? Pues porque es del diablo, punto y se acabó. Dejaste al joven con una puerta abierta a que él, la curiosidad que tú no le llenaste, que tú no le aclaraste la duda, queda abierta a él investigar por sí mismo. Y eso es bien peligroso. Entonces, sanar la raíz emocional. Sí, eso es importante también. Eso es importantísimo. Muchos necesitan que aceptación, identidad, amor y dirección. La aceptación, Dios aún lo sigue buscando. Te acepta tal y como eres, pero te quiere transformar. Amén. La identidad, que Dios es tu creador, que te ama y hizo hasta lo imposible para que tú seas salvo. Y eso se encierra en lo que es el amor. Y la dirección, que ese amor nos lleva a escudriñar las escrituras para hallar la dirección en Cristo Jesús. Y eso es lo más hermoso. Así se sana la raíz y se cierran ¿qué? Las puertas. Así como podemos cerrar esas puertas. Llenar todas esas dudas, buscar aclarar esas dudas a los jóvenes, llenar esos espacios vacíos, hallar dónde estuvo el problema y traerle a Dios como la solución. Y otra cosa, y no menos importante, es la oración. ¿Por qué debemos orar? Motivos para orar, que eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Para que ellos renuncien a esas prácticas ocultas. Para que ellos puedan cortar con esos vínculos espirituales. Y para que ellos puedan declarar identidad en Cristo. Gloria a Dios. Así que, ¿cuál es el método correcto? Llenarlos de lo que es verdadero, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y en una comunidad donde Dios habite. Amén. Y como dice, como dijo Juan, ¿verdad? 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Os hará libres. Amén. Así que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así que conocer a Jesús es la escritura y vivir para Él es lo que nos va a traer la plena libertad. Así que a los jóvenes que nos están escuchando, yo les invito a que se refugien en Jesús. Amén. Porque, como dice la Biblia, no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús trae libertad y te enseña tu identidad y te da seguridad en esta vida. Y esos enemigos que están alrededor tuyo, esos seres caídos, serán echados fuera en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo les invito esta noche a que oremos para que Dios traiga libertad, no tan solo a nuestra vida, sino a la de todos los jóvenes que nos escuchan. Amén. Amén. Así que, ¿quieres que ore? Amén. Bueno. Oremos. Bueno, amada familia, vamos a orar. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, nuestro Dios, en este momento declaramos libertad en el nombre de Jesús. Amén. Señor, reconocemos y sabemos que nos has escuchado. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta reflexión. Gracias, mi Dios, por habernos hablado a través de tu palabra, a través de testimonio. Y mi Señor, pero este clamor, esta oración, Señor, es por la inquietud que tenemos con los jóvenes. Mi Dios, los jóvenes son los más atacados en este tiempo.
como su mente aún no está bien definida, necesitan guía, mi Dios. Y muchas veces el enemigo toma ventaja de eso para implantarse en su mente y crear confusión. Pero en el nombre de Jesús, mi Señor, declaramos esa mente libre. Amén. Declaramos, mi Dios, de que tú bendigas a cada joven aquí presente, a cada padre, a cada madre aquí presente. Que le traigas libertad, mi Señor, que le traigas discernimiento, que puedan ver con claridad, mi Señor, las acechanzas del enemigo, pero sobre todo que puedan ver con claridad a Cristo Jesús. Amén. Mi Señor, en este momento que elevamos esta oración, te pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu visite cada joven, que toque su corazón, mi Dios, que puedan sentir, si han estado en tinieblas, mi Dios, que tú despiertes ese rayito de luz para que ellos puedan acudir a ti nuevamente. Si hay cadenas en sus vidas, mi Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu las quebrante, Amén. mi Señor. Señor. Que traigas libertad, Señor, no tan solo física, pero sobre todo también espiritual. Amén, Padre. Y si es tu voluntad hacerlo en la física, así también se haga, nuestro Dios. Amén. Mi Señor, queremos pedirte que bendiga a cada familia que está aquí, mi Dios, que está pasando quizás con los jóvenes, con sus hijos, que esté pasando situaciones difíciles. Que ellos no sepan, mi Señor, cómo buscar ayuda. Te pedimos, mi Señor, como eres nuestro doctor, nuestro rey, nuestro abogado, eres nuestro ayudador, mi Señor. Te pedimos que visites esa familia, Amén. mi Señor, y que puedan ver libertad en sus hijos. Amén. De igual manera te pedimos por los nuestros, mi Dios. Sabes, mi Señor, nuestras situaciones, nuestros hijos, Señor. Te pedimos, mi Señor, que les sigas dando discernimiento y que puedan seguir acudiendo a ti. Amén. Padre, gracias por lo bueno que has sido, gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos y gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a permanecer firme en ella, mi Señor, para ver a Cristo Jesús en todo momento. Amén. Padre, gracias por habernos libertado, gracias por la vida Gracias. y gracias por Jesús, porque te lo pedimos en el Dios de la libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.